Bien, soy Juan Carlos Romero López, director del Espacio Cultural Azucena. Muchos de ustedes me conocen, algunos digo porque hoy, como poquitos, exprofeso, poquitos, queremos testear el estado anímico de nuestros compañeros, porque si tenemos que andarlos empujando para que vengan a una charla, eso nos permite sacar alguna conclusión. Tenemos charlas con 90, 80, 100 compañeros, pero porque hay un trabajo muy fuerte detrás de eso. Y ese trabajo muy fuerte no puede recaer exclusivamente en la voluntad. Tiene que ser parte de una organización. Y hoy de lo que vamos a hablar es precisamente de eso, de cómo trascender hacia una organización. Dejar de tirar tiros a lo loco, dejar de pegar trompadas de loco y empezar a construir algo nuevo. ¿Por qué hay que construir algo nuevo? Porque lo viejo no sirve, está claro. Si Milei es presidente y pasa lo que está pasando, es porque algo está mal, y muy mal. Hoy fui a La Plata, a la ciudad de La Plata, me fui en tren. Y la experiencia de haber viajado en tren fue maravillosa, porque tuve casi, diría, un laboratorio de análisis sociológico, en todo sentido. Grandes cosas de nuestro pueblo y miserabilidades inaceptables para un pueblo como el argentino. Pero no es el motivo de la charla de hoy. Vamos directamente al punto. Quinta posición. ¿Por qué una quinta posición? Porque cuando el general Perón, allá por los años 40 y pico, 50, 45 en adelante, planteó ni yanquis ni marxistas, el mundo era un mundo bipolar, un mundo donde había una potencia hegemónica, los Estados Unidos, y otra potencia hegemónica que era la Unión Soviética. Y con genialidad manifiesta el general Perón lo que plantea es ni yanquis ni marxistas. Yo sé que algunos se van a enojar cuando escuchen esto, porque esa frase, ni yanqui ni marxista, fue usada también por algunos sectores, como pasa siempre, para perseguir a compañeros que tenían una visión un poco distinta al peronismo clásico. Y eso creo que también es algo que tenemos que superar de una vez. Hay un pueblo argentino y un pueblo universal, que es el 99% de la población del mundo, y apenas un 1% que domina y somete al resto. Y esto es lo primero que tenemos que empezar a entender. Porque aquellos que tienen una pequeñita ventaja, que se creen clase media o algo así, en realidad están lejísimos, lejísimos, están mucho más cerca del recolector de residuos o del cartonero y más, pero infinitamente más cerca del cartonero que de los más allá de que Sí, tengan que el audio está desactivado. el micrófono, Marta, por favor. El mundo está, Recién ahí, mira. el mundo está gobernado por una élite macabra, perversa. Esto que está dándose a la luz a raíz de una pelea interna entre sectores de esa minoría, es nada más que la muestra, el botón de muestra del horror que hay en esas alturas del poder. Lo que está surgiendo de Epstein, a mí me llama mucho la atención que, bueno, no me llama la atención, ¿cómo me va a llamar la atención viniendo de la Nación? La Nación publicó ayer que Giordano, peluquero Giordano,
está en los papeles de Epstein. ¡Ay, qué maravilla, qué novedad! Se dieron cuenta de que era un proxeneta. Lo sabía el país entero, sobre todo el pueblo, lo sabía. Pero ellos no iban a Punta del Este, el glamour, el menemismo, la vida linda, lo hermoso, todo lo que es distinto, estos negros asquerosos peronistas. Y ahora resulta que el tipo transaba a esas pibas, a veces menores, como carnada o algo peor todavía, sexual, para estos magnates del poder fuera de las fronteras argentinas. ¡Qué novedad! Así que Giordano era un cafillo. ¡Qué grande la nación! ¡Qué bueno! Te acabas de enterar que Giordano era un cafillo. ¿Y de cuántas cosas más te vas a enterar? ¿Cuántas cosas más te vas a enterar? El punto, porque hoy no vamos a hablar de eso, pasa por otra cosa. Pasa por empezar a construir alternativas que nos permitan llegar al pueblo de manera inteligente para justamente abrir los ojos sobre esto. Yo creo que hay, o ha habido en su momento, decenas de miles de hombres y mujeres que han visto los desfiles de Giordano como si fueran un espectáculo, un show, apenas algo sin ningún tipo de maldad, ¿no? Una cosa del glamour, del buen gusto, relativo, de, de pasarla bien, de una vida más linda, de Punta del Este, de la exclusividad. Hoy viajé a La Plata, me tomé el tren y subieron tres chicos, unos 20 años más o menos. Uno de ellos no tenía remera, hacía 35 grados, 35 grados. Y vino un matón, así lo caracterizo, quizá exagere, pero sí un patobica, a decir que se tenía que bajar del tren. Claro, era morochito. Si hubiera sido rubio, como los que mataron al chico paraguayo en Villa Gesell, ¿lo hacían bajar? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Bueno, estas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, porque estamos en un país donde crece la xenofobia, donde crece la represión indiscriminada a los pobres y donde está en marcha un genocidio por goteo, cada vez menos goteo, está en marcha un verdadero genocidio. Quitarle remedios a los jubilados es matar. Quitarle remedios y atención a los discapacitados es matarlos. Pegarle palazos en la cabeza a un jubilado que va a marchar y a hacer una protesta pacífica en Plaza de Mayo o en el Congreso es un genocidio. Y más allá de un genocidio, estamos viviendo también la entrega territorial. Miles y miles de hectáreas incendiadas. ¿Por quién? Vaya a saber por quién. No, cuidado, no te metas ahí, porque los mochileros israelíes son simplemente eso, mochileros israelíes que tienen 3 años de formación militar, porque el servicio militar que tanto nosotros desestimamos en la Argentina, en su momento, en Israel, es obligatorio y dura 3 años.
y de ahí sacan a los mejores cerebros para meterlos en las empresas tecnológicas de espionaje. Forman ejércitos de combatientes. Lo mismo que ellos dicen respecto a Irán. Lo mismo que ellos dicen respecto a Irán. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Absolutamente nada, salvo que nuestro territorio es nuestro. La Patagonia, en todo caso, es chilena y argentina, y por qué no, como pueblos hermanos que hablamos el mismo idioma hispanoamericano y que tenemos las mismas costumbres prácticamente, podríamos actuar en conjunto respecto a esto. Porque el fuego no conoce fronteras. Y así como la Patagonia la quieren intereses corporativos externos a la Argentina y a Chile, tanto para la Argentina como para Chile, va a ser un problema. No un problema. El desmembramiento territorial, la balcanización de nuestro territorio. Mañana aparece un cacique, le van a dar, como pasó en la balcanización de los pueblos americanos, hispanoamericanos, después de la revolución, y nos desprendimos de la corona española. Y entonces Ecuador, Panamá y Colombia y Venezuela, que formaban parte de la Gran Colombia, pasan a ser 4 países en lo posible enfrentados entre sí. Y acá entramos entonces de lleno en la quinta posición. Vamos a empezar por la filosofía. El ser humano, nos vamos a ir muy lejos, al comienzo de la historia. El ser humano empezó llamándolo ser humano a los seres prehistóricos, ¿no? Casi homínidos o casi monos erguidos, como dijo alguien, a ver, y apenas se puso erguido a entender que un rayo generaba fuego y que frotar 2 palitos también generaba fuego y que ese fuego no tenía una explicación, porque claro, no sabía las leyes de la termodinámica, estaba muy lejos de entender eso, no tenían ni siquiera lenguaje hablado. Y empieza entonces el pensamiento mágico. Todo se explicaba con el pensamiento mágico. Y esto duró milenios, incluso hasta civilizaciones avanzadas como la griega o la romana, donde la mayoría de las cosas se le atribuían a la acción de los dioses. Entonces, el amor era producto de Afrodita o de Venus, la guerra era producto de Marte, y así. Seres y entidades mágicas que de alguna manera lo que hacían era hacernos, por lo menos tratar de entender cómo funcionaba el mundo, aquellos habitantes de aquellas épocas. Es decir, el primer pensamiento, la primera posición es el pensamiento mágico. La humanidad empezó a reunirse en clanes, en tribus, a construir ciudades, a mejorar sus herramientas, y llegó el pensamiento racional. Hubo alguno por ahí, René Descartes, un francés, como siempre los franceses haciendo quilombo, que dijo, pienso, luego existo. ¿Eh? Pienso, luego existo. O fue Pascal, lo mismo, también otro francés. Perdón por la imprecisión. Pero no importa, tanto Pascal como Descartes fueron parte, y Newton y muchos otros pensadores de esa época construyeron el pensamiento racional. Empezaron a decir, como Newton, a toda acción corresponde una reacción. O sea, si yo tiro una bolita y le pega a otra, la bolita A, ping, pega en la B rebota. Y si dejo caer una manzana, la manzana, bueno.
toda la historia que ya sabemos. Empieza el pensamiento racional, que prescinde, deja de lado los elementos mágicos. Ya no hay magia, todo tiene una causa. Y empieza la causalidad, la causa y efecto, que viene, de alguna manera, dominando el pensamiento clásico, sobre todo occidental, durante los últimos milenios. Pero después aparece un judío, Sigmund Freud, que empieza a pensar que el pensamiento humano y las conductas humanas no son producto exclusivamente de cuestiones mecánicas, sino que son producto también de algo misterioso y vuelve dando una vuelta de tuerca al pensamiento mágico y habla de un inconsciente, el inconsciente colectivo, que después otros seguidores de su escuela también desarrollaron, como Carl Gustav Jung, ¿no? Los arquetipos. Entonces, hay como una adaptación. O sea, no es todo tan mecánico, no es todo tan... Hay una parte del ser humano que es misteriosa. Está bien, no serán dioses, pero son arquetipos, son algo que nosotros entendemos como fuerzas que nos hacen manejar algunos criterios sin que nosotros mismos sepamos, el inconsciente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hecho, perdón la palabra, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hecho cagadas producto del inconsciente? Cuando lo pensamos y dijimos, che, ¿por qué hicimos esto? Pero quizás con el tiempo nos dimos cuenta que esa cagada que habíamos hecho tenía una relación con pensamientos más profundos y que esa relación, digamos, que se rompió a partir de esa cagada, de nuevo, era mucho más lógica y racional que la que nosotros mismos suponemos. Todo eso es el psicoanálisis, la escuela del psicoanálisis. Después viene un otro francés, también quilombero, Lacan, que le pone algunos elementos. Después viene otro que se llama Foucault, que también le pone algunos elementos, sobre todo incorpora el concepto del poder dentro de esas cuestiones personales. O sea, nos dice Foucault que estamos siempre bajo un esquema de un poder que está fuera de nosotros. Pero ya no es un poder religioso, ya no es un Dios, porque para Nietzsche, unos años antes, Dios ya había muerto. Es decir, hasta acá, Epur si mueve. Hoy, la humanidad sigue teniendo decenas de miles de personas, habitantes, ciudadanos de distintos países que adhieren fervorosamente a una religión. ¿Está bien? ¿Está mal? Es una buena pregunta. En lo personal, y creo que por ahí pasa, es precisamente un tema de la relación personal que tenemos con la trascendencia. Si para nosotros es Dios, es Jehová, es Alá, es Buda, es el perro de una historieta, es lo mismo. Es nuestra relación con la trascendencia. Quiere decir que aquel pensamiento original, mágico, que se derroca en gran medida con el pensamiento racional y después se derroca con un pensamiento que le da una vuelta de tuerca y dice, che, está todo bien, pero hay una cuestión del inconsciente, que es algo medio mágico también, porque ¿qué es el inconsciente? Nadie lo vio, nadie lo pesa. En el racionalismo, todo se pesa, todo se mide. ¿Cuánto mide el inconsciente? ¿Cuánto mide el inconsciente colectivo? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo le damos una magnitud? Y ahí viene el propio Freud, que deja abierta una pregunta que, entre paréntesis y para no idealizarlo, fue bastante hijo de puta.
en su vida personal. Un tipo bastante jodido, pero ese es motivo de otra charla que daremos en algún momento. Esto no quita sus aportes a las ideas y en algunos casos aportes despreciables y en algunos, para mi punto de vista, y en algunos casos aportes maravillosos. Por empezar, para mí el psicoanálisis es un contrato leonino, donde el psicoanalista te cobra de manera eterna y toda la responsabilidad es tuya. Como si llamas a un plomero y te dice, está bien, yo voy, pagame todas las veces que vaya, pero el caño lo arreglas vos. Si no lo arreglas vos, porque el caño es tuyo. Bueno, pero me meto en me estoy metiendo en un problema, porque es una moda, sobre todo en la Argentina, una moda de muchos años. Una moda, una moda. El psicoanálisis es una moda. Y no lo digo yo, lo dicen epistemólogos como Bunge, Mario Bunge. Ya sé, voy a sonar retrógrado. Puede ser. Lo importante es la verdad. Lo más retrógrado que existe es ocultar las verdades. Y si nosotros llegamos a una verdad distinta a lo que implica el psicoanálisis, estamos siendo mejores personas y mejores seres humanos. Y si nos equivocamos, y realmente el psicoanálisis es una herramienta maravillosa de construcción, de mejora personal, bienvenido, bienvenido. Por ahí les sirve a algunos, por ahí les sirve a otros, no sé. Ya veremos. Seguimos con la línea. En un momento, Sigmund Freud dice, presume, pero claro, en 1800 y pico, la época donde prosperaron sus teorías y donde vivió Sigmund Freud, no había las herramientas tecnológicas que tenemos hoy para estudiar el cerebro, no había resonancia magnética, no había tantas otras cosas que hoy sí tenemos. Y entonces Freud, esta vez con lucidez, deja abierta una pregunta, que es, ¿y si las cuestiones inmateriales del pensamiento tienen base biológica? Porque hasta ese momento era como una entidad externa o interna, pero no relacionada con la biología. La biología iba por un lado y el inconsciente iba por otro. La locura iba por un lado y la parte neurobiológica iba por otro. Porque claro, no había forma de medir qué sectores del cerebro se activan cuando nosotros vemos, por ejemplo, a un bebé. Y cómo se diferencia el cerebro de una mujer del de un hombre cuando se ve un bebé. Y estamos hablando de sectores cerebrales que se activan, donde empieza a haber toda una cantidad enorme, gigantesca, de conexiones neurobiológicas, un cóctel de hormonas dentro de nuestra propia cabeza o nuestro organismo, y eso lo presumió Freud. Y hoy la neurociencia, estamos en la cuarta posición, empezó ya hace muchos años a explicarlo. Es decir, cuando una persona tiene, por ejemplo, miedo, se producen reacciones físicas dentro de una zona del cerebro que se llama amígdala. Amígdala, son dos como dos pequeñas almendras, de ahí viene la palabra amígdala, dos pequeñas almendras que tenemos dentro del cerebro. Cuando tenemos miedo, por ejemplo, se activan esos sectores. Y esos sectores hacen que nosotros tengamos conductas que no necesariamente son racionales. Y acá viene la parte que más nos interesa a todos nosotros en este momento. ¿Qué, perdón de nuevo la palabra, qué carajo está pasando en el mundo que
que se ha vuelto loco. ¿Cómo puede ser que un tipo como Donald Trump haga lo que hace o que un tipo como Milei gobierne en un país tan culto, en términos generales, como es la Argentina? ¿Por qué no hay una reacción? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo para que estos tipos tengan, como tienen, el poder que están logrando? Y acá viene la explicación, que es larguísima, pero que voy a tratar de resumirla en muy pocas palabras. Conocen cómo funciona el cerebro de las personas. Conocen cómo funciona el cerebro de las personas. Han estudiado cómo funciona el cerebro de las personas. Mientras las fuerzas populares, con la mejor de las intenciones, se ha quedado en las consignas, ellos avanzaron en el conocimiento de cómo funciona el cerebro de las personas. Y han sabido utilizar las redes sociales y las plataformas y los medios de comunicación de una manera que apunta precisamente a esos centros de decisión. Las redes sociales no son otra cosa que un conjunto de algoritmos que fracciona y divide a las poblaciones del mundo. Claro, mirá qué negocio. Si el 1% domina la humanidad y los dueños de las plataformas son ese 1%, como mínimo, lo que me conviene es que haya la mitad de la población, la mitad, que piense A y la otra mitad que piense B, mientras el elefante les pasa por atrás. Nosotros como país, y esta es una larguísima lucha que venimos dando, tenemos que hacer que nuestros dirigentes generen leyes donde los algoritmos sean transparentes. Los algoritmos de las redes sociales sean transparentes. Y si son nocivos para la población, no se pueden aplicar. ¿A qué me refiero? Si TikTok boludiza a nuestra población, TikTok no entra en la Argentina. Si Facebook es una herramienta de división y de pelea, Facebook no entra en la Argentina. ¿Tendremos que hacer nuestras redes sociales para no quedarnos afuera? Por supuesto. De hecho, nosotros ya lo hicimos, el Fase Popular, hace 10 años, como una forma de que 5 locos podíamos hacer una red social. Claro, nuestros dirigentes no entendieron la importancia. Nuestros, me refiero de toda la región, porque el Fase Popular era la red social, es la red social de la Patria Grande. Solo Delcy Rodríguez hizo una mención en su momento de que los gobiernos regionales tenían que hacer un apoyo a iniciativas como el Pase Popular. Esto les aseguro que no tiene nada que ver con un negocio personal o con una cuestión de orgullo personal. Sí siento orgullo de haber sido parte de esa patriada como de tantas otras. Sí siento orgullo. Pero también nos empobreció. Y acá lo que no hay en estas palabras es ningún tipo de reclamo más allá de la oportunidad perdida. Quinta posición. Llevémosla al plano ya no de la filosofía. Hablamos materialismo dialéctico, ¿no? Que sería la cuarta posición, donde después la primera posición como filosófica es el pensamiento mágico, la segunda es el pensamiento racional, la tercera es el pensamiento psicoanalítico, la cuarta el materialismo dialéctico. Todas van tomando parte de las anteriores. La quinta posición es la quinta posición en la cual nosotros desde la ciencia podemos entender cómo funciona nuestro cerebro y aplicar cómo funciona nuestro cerebro para la felicidad de los pueblos. Eso, señoras y señores, se llama neuroperonismo. Tuvimos la suerte de que ese nombre
no es propio, lo puso el propio general Perón, allá por el año 70, cuando le preguntaron sobre el doctor Matera, y dijo, ese buen muchacho es neuroperonista. Y ahí nace el concepto neuroperonista. Era una broma, una ironía, pero nosotros lo tomamos como un rescate para que ningún compañero o compañera se sienta que tenemos la soberbia de pensar que podemos reemplazar las tres banderas del peronismo. No, las tres banderas del peronismo son intocables. La soberanía, la libertad económica, la justicia social, son intocables. Y nosotros nos montamos, como dijo Newton, inglés, perdón, que haga mención a un inglés, pero un inglés bueno, o por lo menos no tan malo, que dijo, nos montamos sobre los hombros de los gigantes. ¿Por qué? Porque todo lo que Newton en su momento estudió y todas las cosas que planteó de la ley de gravedad y todo lo demás, venía de los viejos alquimistas, de un pensamiento mágico para algunos, pero que en realidad era ciencia, protociencia. Bueno, estamos en este estado. El neuroperonismo es eso, estamos en este estado. Todavía no conocemos bien todo lo que tiene que ver con nuestro propio cerebro. Por eso, cuando escribí el libro Neuroperonismo, cómo funciona el cerebro de los argentinos, lo primero que expliqué o traté de explicar es que la Argentina es una civilización. La Argentina no es un país, la Argentina es una civilización. Y esto se lo discuto a cualquiera. Tráeme un australiano y yo le digo, perdón, ¿no? Porque no tengo por qué ser despectivo con un habitante de otra parte del mundo, porque claro, tienen sus cosas buenas, ¿cómo que no? Australia tiene un nivel de vida, un confort, una serie de cosas que están muy bien. Ahora yo le digo, ¿qué generaron ustedes, muchachos? ¿Qué le dieron a la humanidad? Son una colonia próspera, son una colonia próspera. Lo mismo los neozelandeses. Y Argentina, ¿saben lo que le dio a la humanidad? A Maradona, a Messi, a Piazzolla. ¿Quieren que siga? A Borges, a Bioy Casares. La cultura argentina es maravillosa y nosotros estamos dejándonos ganar por el reggaetón. ¿Pero qué les pasa? A ver, muchachos, paren la mano, paren la mano. Y no estoy diciendo de prohibir el reggaetón ni nada por el estilo, no, vení para acá, escuchá. En el viaje hoy a La Plata, tuve la suerte, a raíz de esas cosas de la vida, de encontrarme con un muchacho. Digo compañero, creo que lo es, pero no sé si lo es, que es compositor. Estuvimos hablando de los poemas y le dije, bueno, te voy a mandar mis poemas, a ver si los componés y no sé qué. Y se generó una cosa tan hermosa. Y hablamos precisamente de que en ese mismo vagón donde hicieron bajar a dos pibes, a un pibe, porque no tenía la remera, había una piba poniendo música chingui, 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 chingui. Paren la mano. A ver, si no te dejan fumar, que yo no fumo, y me parece bien que no se fume en un tren, porque yo no tengo por qué mandarle mi humo a los demás, tampoco me tenés que mandar tu humo, tu música de mierda, que me puso la cabeza así, y que por una cuestión de mi situación personal de estos días, de estar bastante para atrás, no quise meterme y decirle, nena, escúchame, si querés escuchar, ponete los auriculares, está todo bien, pero o me pones una chacarera, o me pones a Mozart, pero sacame esa mierda que estás poniendo, porque me pone la cabeza así. Afortunadamente, Dios existe, Dios es grande, apareció un muchacho que se puso a tocar con el violín una chacarera maravillosa y que era buenísimo. Esto es neuroperonismo. La ciencia, el arte, la cultura, la trascendencia, la religiosidad, las dimensiones del ser humano no se pueden restringir a cuartos cerrados. No podemos pensar que un ser humano es
por más ingeniero que sea, yo soy ingeniero, que tengan el manejo exclusivamente de la cuestión matemática. No, porque a veces la matemática no alcanza para entender que te vas a sentar al lado del tipo que probablemente te musicalice los poemas. De casualidad. Y uno dirá, che, qué casualidad. ¿Será casualidad? Cuando antes había pasado lo anterior, y antes había pasado lo anterior, y antes había pasado lo anterior, o hay algo más, hay algo trascendente. Entonces, ya sé, es volver al pensamiento mágico en parte. Sí, es volver al pensamiento mágico en parte. No dejamos de lado la parte psicoanalítica, porque de alguna manera la forma en que procedí respecto a estas personas tiene que ver con una formación y una cuestión, bla, bla, bla. Y por otro lado, con la racionalidad de no pelearme. Quinta posición. Ni tan tan, ni muy muy, ni yanqui, ni marxista, ni rusos, que hoy no son marxistas, ni chinos, que tampoco son marxistas en el concepto clásico. Indios. Porque la India tiene un desarrollo tecnológico maravilloso del cual podemos hacer uso. Pero a mí no me vengan con que no podemos comer asado porque las vacas son sagradas. Lo lamento, muchachos. Yo quiero seguir comiendo asado. Y está todo bien con ustedes, por supuesto, y respetamos sus creencias, y está todo bien. Y venime con la ayurveda, y con el yoga, y con todo lo que vos quieras. Probablemente yo tenga que hacer yoga y me haga bien. Entonces vamos a tomar lo bueno. Esa es la quinta posición. Respecto a la geopolítica. La geopolítica, y acá les cuento a qué fui a La Plata hoy. Tenemos un potencial candidato, Axel Kicillof. Este candidato se presenta en principio, y no quiero entrar en ninguna discusión interna, no voy a hablar mal de ninguno de los dirigentes de nuestro espacio, salvo relacionado con las conductas poco valientes que están teniendo, pero no puntualmente de ninguno en especial. Adoro a Cristina, hay que pedir su libertad. Si Cristina hubiera podido ser reelecta hoy, la presidenta de la Argentina durante 4 mandatos consecutivos es Cristina. Y esto también tiene que ver con la quinta posición. La quinta posición no se pone, digamos, del lado occidental, donde teóricamente un gobierno, por el simple hecho de perpetuarse, se convierte en malo. Ah, sí. Bueno, entonces las fortunas de estos señores que gobiernan el mundo tienen que caducar cada 4 años. Elon Musk tiene que devolver toda la guita que tiene. ¿Te gusta esa? Porque si a mí no me dejas, o cada 8, porque si a mí no me dejas elegir por tercer periodo consecutivo a un intendente, o a un gobernador, o a una presidenta, estamos siendo injustos, porque el poder real es eterno. No sé si es eterno, pero por lo menos se extiende durante el tiempo que nosotros consideramos largo, ¿no? Pero bueno. Grande maestro, grande maestro. Tranquilo, Aníbal. Sigo con el, te agradezco el elogio. Sigo con el desarrollo. Cristina hoy sería presidenta de la Nación, a mí no me cabe la menor duda. Y sin embargo, Cristina está presa. Y no está presa por lo malo, está presa por lo bueno. Tengo diferencias con algunas cuestiones
relacionadas con su accionar político, por supuesto, nadie es perfecto. Pero más allá de todo, yo creo que Cristina hoy sería presidenta. Y a lo que voy es que nosotros, como militantes, tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco para que nuestra unidad sea la forma de quitarnos de encima a este desastre, a esta destrucción sistemática del país y en lo posible sin sangre. En lo posible sin sangre. Y digo en lo posible porque veo muy difícil que cuando esto siga adelante no termine con sangre. Espero que no. Quinta posición. Los seres humanos creemos en algo superior. Perdón, anduve con una chica que no era creyente y en su mejor momento, se imaginan cuál, siempre decía, ay Dios, ay Dios, ay Dios. O sea, Dios aparecía ahí, en ese momento, cuando ella no era creyente, decía no ser creyente. Dios tiene que bajar a la tierra y mostrarnos el camino, o nos dio el libre albedrío para que nosotros podamos desarrollarnos y ser lo que somos. Bueno, ahí tenemos la segunda posición, el racionalismo, el estudiar las leyes de la naturaleza, en ver cómo se comporta una manzana cuando cae de un árbol, a qué velocidad cae, o si hablamos de biología, cuánto tarda una semilla en brotar, cuánto rinde una hectárea si la regamos de tal forma o de tal otra. Y ahí viene, de nuevo, el concepto de la inteligencia, que como argentinos creo mejor que nadie en el mundo, y esto no es jactancia, podemos exhibir. El otro día el premier canadiense planteó algo que es la quinta posición. Lamentablemente, ese chanta, que fue presidente del Banco de Inglaterra y presidente del Banco de Canadá, planteó la unión de las potencias intermedias, que es precisamente lo que estamos planteando desde la quinta posición. Las potencias intermedias. Argentina es una potencia intermedia. Si pensamos que Argentina es potencia, yo les digo, bueno, muchachos, el presupuesto militar de los Estados Unidos es 200 veces el de la Argentina. ¿Tenemos chance? ¿Tenemos chance? El 10% del presupuesto militar de Estados Unidos aplicado contra Argentina es 5 veces el presupuesto completo de defensa argentino. No, no tenemos chance. En un enfrentamiento global, directo, total, no tenemos chance. Pero si nos juntamos con Brasil, si nos juntamos con Irán, país pacífico, que no tiene bombas atómicas, pero que domina tecnologías de drones, más aún que el propio Israel, o por lo menos en la misma calidad. Por eso, Donald Trump no avanzó, cosa que sí pudo hacer en Venezuela. Con todo el dolor del mundo tenemos que decir que lo de Venezuela es una derrota, una gigantesca derrota. Una gigantesca derrota para la patria grande. Y no porque estemos a favor o en contra de Maduro, sino porque no podemos permitir que la política internacional pase por las decisiones de un loco. Y ni siquiera de un loco, sino de un sector determinado. Porque detrás de Donald Trump no hay locos. Está más que claro que pongan a un personaje que cumpla la función más idónea para lo que están haciendo, igual que Milei. Milei es inimputable.
Y le dicen imputable, lo vamos a sacar con una camisa de fuerza. Y antes va a prender Roma, va a prender fuego Roma. Pero bueno, está puesto para eso. Y también esto es lo que tenemos que entender desde la quinta posición. ¿Por qué la adhesión a los Estados Unidos? Si los chinos nos están comprando la soja, si los indios nos pueden dar medicina alternativa, si los rusos tienen tecnologías que nos pueden servir, como ser los misiles Oreshnik, ya que hablamos de guerra, que nos permitirían decir, mira, nosotros tenemos unos misiles Oreshnik, muchachos que están en las Malvinas, mira, queremos sentarnos a hablar con ustedes sobre nuestra soberanía. ¿No sería bien distinto? Fíjense, un país completamente atrasado, totalmente atrasado, como Corea del Norte, con supuestamente un loquito al frente, se le planta a los Estados Unidos. ¿Y nosotros no nos podemos plantar a los ingleses? Claro, los misiles Oreshnik serían indetectables, son misiles hipersónicos, con los cuales Putin, o Rusia más bien, ganó la guerra de Ucrania. Yo no sé cuánto falta para que pase esto, pero anótenlo. Yo estoy seguro que un día nos vamos a despertar con una operación exactamente igual a la de Maduro, donde lo van a agarrar a Zelensky de las pestañas y se lo van a llevar a Moscú para juzgarlo en Moscú como buen nazi que es. No creo que estemos lejos de que eso pase. Por supuesto, en todo esto está la OTAN. Que la OTAN son los Estados Unidos. Hoy estamos viendo lo que pasa en Europa. A Europa se le acabó el plan Marshall. No saben qué hacer. Están firmando acuerdos con el Mercosur, están firmando acuerdos con la India. Ah, les vino la tercera posición, muchachos. La tercera posición peronista. A los alemanes, a los ingleses, si bien no están en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Porque hicieron el Brexit. Ah, qué bien, qué bien. El premier canadiense diciendo una unión de potencias intermedias. Eso es lo que decimos en el libro Quinta Posición. Yo fui precisamente a pedirle formalmente al gobernador Kicillof que lo prolongue. Vamos a ver. Van a ser los primeros que se enteren de esto. Pero el punto, ¿cuál es? Podría ser Cristina, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero hoy el bastón de mando hacia la recuperación de la patria está más en las manos del propio gobernador, por cuestiones territoriales y toda una serie de otras cosas, que de la propia Cristina, que fue ejecutada mediática y de manera judicial por esta lacra que es nuestra Corte Suprema. Cristina está fuera de toda posición de poder hacer algo, porque llegado el caso, la van a matar. Ya lo hicieron, ya trataron de hacer. Y esto creo que queda claro por qué. Esto queda claro por qué. Porque sacando el nombre de Cristina, y podríamos decir otro nombre, el día de mañana de Juan Pérez, que Juan Pérez sea un luchador por las causas populares, sería lo mismo. Sería lo mismo. Debido está preso. Milagro Sala está presa. ¿Qué tenía Milagro Sala? Un ejército disciplinado. Un ejército. Por supuesto, un ejército pacífico de militantes que cuando venían a las marchas, me acuerdo perfectamente, todos los que vinieron a marchas en Plaza de Mayo allá en 15 años atrás, recordarán cómo era la conducta y la organización de las huestes de Milagro Sala, una verdadera Juana Zurduy. Hemos sido muy injustos con Milagro Sala.
Durante muchos años, cuando hicimos las cenas de Azucena, el primer grito que dábamos antes de empezar con los premios era Libertad Milagrosa. De hecho, premiamos a Milagro, que nos mandó en su momento un agradecimiento grabado. Necesitamos 100 Milagros Sala para dar vuelta a esta situación. Probablemente algunos de los que están aquí sean parte de eso. Espero que sean parte de eso. O por lo menos que sean el puente hacia otros, que seamos puentes hacia eso. Quinta posición. Potencias intermedias unidas. Sí. Bueno, pero entonces estás planteando salir de la patria grande. No. La patria grande es el territorio natural donde se tiene que desarrollar nuestra... Yo cuando hablo de la Argentina estoy hablando de la patria grande, en general, más allá de las cuestiones, digamos, intrascendentes, folclóricas, de disputas, por ejemplo, con Chile, o las disputas que tiene Chile con Bolivia, o la disputa que tiene Chile con Perú, o la disputa que tiene Perú con Ecuador, o Colombia con Venezuela. Cosas totalmente menores. Bueno, eso también es la quinta posición. Poder estar un punto, por lo menos un punto por encima de eso. Estar un escalón por encima de esa cuestión puntual. Y recordar que el 1% de la población del mundo es la que domina el 99% de los recursos materiales del mundo. Y no solo materiales, espirituales. Llámese espiritual a las iglesias truchas, a la música trucha, a los medios truchos, a las redes truchas, donde no hay libertad de expresión, donde los algoritmos manejan las cosas de acuerdo a los intereses de Elon Musk o de los dueños, y donde tenemos, lamentablemente, una juventud que está perdiendo la capacidad, y no le echo la culpa a los jóvenes, todo lo contrario, está perdiendo la capacidad de interpretar textos. Esto lo hicimos claro en una charla con la doctora Busanra, que podrán ver acá en Radio Azucena todos aquellos que quieran, donde esta científica del CONICET nos explicaba cómo se pierde la capacidad de interpretación de texto a partir del manejo de las redes sociales. Y países como Australia, volvemos a Australia, que no le dio nada al mundo, pero parece que algo le dio, que es prohibieron las redes sociales para menores de 16 años. Así que bueno, un punto para los australianos. Aparte de Mel Gibson y los canguros, también hicieron algo más. ¿No hicieron el tango? No. ¿No tuvieron un Borges? No. Toda su cultura estuvo, digamos, subsumida por Hollywood. Todos sus actores pasaron por Hollywood. Fíjense qué interesante esto, también la quinta posición desde el punto de vista cultural. Darín, y pongo un nombre nada más, que puede ser Alterio, Darín, ¿no? Ganando Oscar, ganando premios a doquier en Europa, en festivales, que la Concha de Oro, que esto, que lo otro, a lo largo del mundo. Ídolos en países como España, Darín. ¿Y cómo habla Darín? Como nosotros. Como hablamos nosotros, y es una exponente de lo que somos. Y esa cultura argentina seduce al resto del mundo. Y nosotros mismos a veces no nos creemos que esto sea así. Bueno, la quinta posición también es eso, valorar nuestros recursos culturales, no solo naturales, sino culturales, no solo económicos, sino culturales, no solo culturales, sino mediáticos. Fronteras adentro, muchachos, no cualquiera dice lo que se le cante. Por supuesto, dentro de un contexto legal, ¿no? No estamos hablando de censura ni de persecución, no, estamos hablando
en el caso de las redes sociales, de lo que pasa con cualquiera que quiera poner una radio. Cualquier persona que quiera poner una radio, cualquier grupo económico que quiera poner una radio, tiene que cumplir una serie de requisitos. Las redes sociales no cumplen ni un, puto requisito. Ni un puto requisito. El contrato que uno firma con la red social es todo lo que usted haga aquí corresponde a nuestra absoluta decisión y no tiene ninguna oportunidad de quejarse de nada de esto. ¿Lo acepta o lo deja? Claro, después de 80 páginas de contratos que nadie lee. O sea, incluso la cláusula más perversa y más leonina que puede existir en cualquier contrato. Estos términos y condiciones pueden ser cambiados a instancias de Facebook Inc. cuando a Facebook Inc. se le cante el quinto forro de ya saben qué. ¿Hay algo más anticonstitucional que eso? Y tenemos 14, 15, 20 millones de personas en Facebook. Yo estoy en Facebook, por supuesto. Instagram, TikTok, ahora comprado por una plataforma que teóricamente, según dice el analista internacional Jalife, dominada por Netanyahu. Los algoritmos de TikTok están dominados por Netanyahu, porque están invirtiendo para tratar de cambiar lo que es inevitable que esté pasando en el mundo, que el mundo entero se da cuenta que lo que está haciendo el Estado de Israel es exactamente igual a lo que hicieron los nazis en la Alemania de los años 40, de los años 30 y 40. Claro, el mundo se les dio vuelta. Bueno, tienen que cambiarlo de alguna manera, tienen que vender pescado podrido, tienen que acusar a aquel que, está bien, todavía tienen muchos lugares como C5N, donde no se puede hablar contra el sionismo, porque te echan, las pruebas a la vista. Afortunadamente hace bastantes días que no volví a sintonizar C5N, ni creo que lo vuelva a hacer. Una pena, una pena. Una pena por algunos de sus trabajadores, algunos amigos que tengo ahí. Una pena, pero no cuentan conmigo. No cuentan conmigo. Si me invitan o nos invitan y podemos dar nuestra opinión, lo haremos, porque tampoco comemos vidrio, lo haremos, pero dudo que nos llamen si hablamos de estas cosas. Dudo que nos llamen si hablamos de estas cosas. Bien. Muchos me pueden preguntar qué pasa con la quinta posición como resultado político de una construcción si hablamos exclusivamente de geopolítica. No. Perón fue muy claro respecto a esto. Dijo que la única política es la política internacional. Y nosotros creemos en eso. Arrancamos con la filosofía en la quinta posición, pasamos por la geopolítica, pero hay que bajarlo a tierra. Al ciudadano común, al de todos los días, al que venía hoy en el tren. Por ejemplo, a ver, ¿no sería fácil poner un impuesto a todas las marcas de ropa que ponen sus sale y sus palabras en inglés? Winter sale, off, 50% off. No, muchachos, tenemos un idioma. Y al que lo ponga en español, en castellano, hacerle una reducción de ese impuesto. Es decir, bajarle los impuestos al que lo ponga en español, subírselos al que lo pone en inglés. Las plataformas no son solo las plataformas tecnológicas. ¿Qué es McDonald's? Muy bien, un lindo impuesto a McDonald's, porque nos baja cultura, nos saca el café del barrio. Nos saca el café del barrio. Yo no digo prohibirlo, el que quiere ir a McDonald's que vaya, pero que una hamburguesa le cueste 50 lucas. Y con eso financiar a un montón de pibes que están en los trenes tratando en lo posible de sobrevivir con su arte. Porque ahí tenemos a muchos cachos tirados, muchos
Paco de Lucía, más allá de que sea de otro país, a muchos hermanos Ábalos, a muchos chalchaleros, tenemos a muchos polacos Goyeneche, tenemos a muchos, y sobre todo a los nuevos, a las nuevas culturas, a las nuevas formas que tienen que venir, a las nuevas formas que tienen que venir, así como planteamos que el neuroperonismo se monta sobre los hombros del gigante que fue Perón y de todos los pensadores del peronismo. De la misma manera decimos que la cultura argentina se tiene que montar encima de los hombros de Leopoldo Marechal, de Scalabrini Ortiz, de Jorge Luis Borges, por más gorila que haya sido, de Bioy Casares, por más gorila que haya sido, y tener la diferencia en el tono político, pero no en el tono cultural. No hay un tipo más argentino que Borges. Yo creo que los padres, cuando lo mandaron a Suiza para que se convierta en un poeta europeo, y vino y empezó a escribir sobre gauchos y todos los demás, se querían morir. Le salió el tiro por la culata, pero suele pasar eso, ¿eh? Y de hecho, alguna de la milonga más linda sobre las Malvinas, hermosa, fue escrita por Borges. Ustedes se acordarán de esa milonga hermosa, que habla de un soldado. Se dijo, no tuve miedo cuando lo dejó la vida, termina. Hermosa, los invito a que la busquen. Borges, anglófilo el muchacho. Pero claro, ponderaba el coraje, y si hubo coraje fue en nuestros excombatientes, cosa que lamentablemente tenemos un presidente vil, cobarde, un payaso, que pondera a Margaret Thatcher, un verdadero infame traidor a la patria. La mujer que fuera del área de exclusión, no cumpliendo con la regla de la guerra, mató a centenares de nuestros soldados. Me podrán decir que fue una guerra absurda, lo que quieran. Eran nuestros soldados y fueron a dar la vida por todos nosotros. ¿O acaso las manifestaciones masivas fueron pagadas? Los millones de personas que salieron a la calle con sentimiento patriótico. Hoy el sentimiento patriótico, compañeras, compañeros, no puede pasar exclusivamente por ganar un mundial. Yo creo, este viernes se hace un abrazo simbólico a la Casa de la Provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Convocado por Forja, Fuerza de Orientación Joven de la Argentina. Fuerza de Orientación Revolucionaria de la Argentina. ¿Y por qué el gobernador no se planta? ¿Por qué el gobernador no se planta con dignidad? ¿Por qué el gobernador no se encadena al puerto? ¿Por qué el gobernador no llama a sus fuerzas vivas a resistir esa invasión? Porque es una invasión de nuestro territorio. Ya sé que no va a pedir ayuda de las fuerzas nacionales, porque creo que si le mandan fuerzas nacionales van a jugar a favor de los propios yanquis. Salvo que haya algún patriota en algún lugar, que esperemos que aparezca. Volviendo a esto, el patriotismo también es una de las componentes de la quinta posición. ¿Qué es el patriotismo? Como dijo Belisario Roldán en un poema de amor, que el amor, como el ciprés, conoce del verdor eterno. El patriotismo es el verdor eterno que nos da el amor a la patria. Y me fui a buscar a Belisario Roldán. Como el ciprés, ustedes saben que el ciprés tiene el verdor eterno, siempre es verde. No hay otoño que pueda con el ciprés,
por algo están allá en Medio Oriente, los cipreses, y son tan afectos a ser mencionados en las mitologías bíblicas. El ciprés, como el amor, conoce el verdor eterno. Y el patriotismo también. El patriotismo está latente, compañeras y compañeros. El patriotismo está entre nosotros. Yo lo que quiero decir para terminar con esta charla, porque después seguramente vendrán preguntas, pero lo que quiero decir para terminar con esta charla, antes de contarles algunas cosas que vamos a hacer, es decirles que el patriotismo está vivo, está latente, y que por más que hoy estemos con fiebre, como estoy yo con fiebre, y por más que alguno de ustedes esté decepcionado y esté enojado, como Aníbal, que tenemos larguísimas charlas todos los días y estamos enojados con lo que está pasando y vemos que hay traiciones y todo lo demás, pero en el fondo hay un sustrato de patriotismo que en algún momento, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a surgir. Y esto va a terminar. Nuestro aporte, para hablarles un poco de lo que viene, es empezar a dar estas charlas con más precisión. Hoy hicimos un planteo simplemente de la quinta posición. Les cuento, bajado a tierra, Plan Gaucho, recuperación de espacios ociosos de la República Argentina para generar soberanía alimentaria. Qué cantidad enorme de galpones ferroviarios abandonados podrían utilizarse para producir alimentación, dando trabajo. El plan quiere un humano, forzar a todas las empresas, todas, de plataforma, de no plataformas, a que siempre haya un ser humano, por lo menos atendiendo los reclamos de las personas, y no que sea todo online. Y quien les habla, fundó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico junto a otros, algunos de ellos sin nombrar. Teníamos otra visión de lo que esperábamos del comercio electrónico, que fuera una herramienta de democratización. No lo fue. Fue el comienzo del tecnofascismo que hoy asola al mundo. El fantasma que asola al mundo es el tecnofeudalismo, que denunció con pelos y señales Varoufakis, el ministro griego de Economía en aquella época en que se plantó frente al Fondo Monetario Internacional. Hoy vemos con desparpajo total como Galperín pide que lo protejan de la invasión china. Pero Galperín, Mercado Libre te llamas, la puta que te parió. Te llamas Mercado Libre. Hoy estoy mal hablado, discúlpenme, pero me parece que es una forma de ser más claro. Hay que empezar a hablar más claro. Hay que empezar a hablar más claro. ¿Cómo puede ser tan hijo de puta de pedir Mercado Libre? No quería Mercado Libre, ahí lo tenés, los chinos te están morfando. Y a mí no me alegra que una empresa china se morfe a una empresa argentina. Pero sí me alegra lo que le está pasando a Galperín. Sí, me alegra, porque nosotros mismos le dimos los beneficios de la ley de software. Nosotros, me refiero al gobierno nacional y popular. Y espero que haya sido un error, solo un error. A esas alturas es difícil pensar solamente en errores. Como entregarle el agua a una empresa estatal israelí. Privatizar el agua argentina dándosela a una empresa estatal israelí. Privatizar el agua argentina dándosela a una empresa estatal israelí. Lo digo de nuevo. Privatizar el agua argentina entregándosela a una empresa estatal israelí. Es una aberración. Tenemos la reserva acuífera más importante prácticamente, por lo menos de América del Sur, y quizá del mundo, el acuífero guaraní, los glaciares. Tenemos agua para tirar para arriba, un mundo que va a necesitar agua, entre otras cosas, para los sistemas de inteligencia artificial. Cada vez que uno hace una
consulta en ChatGPT gasta como mínimo un vaso de agua. Y hay varios millones de consultas diarias. Varios millones de consultas diarias. Quiere decir que hay varios millones de vasos de agua que se consumen a través del uso de la inteligencia artificial comercial. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial que no sale a la luz como ser la inteligencia artificial militar? De los chinos, de los rusos y de los norteamericanos. El socio de Elon Musk, Peter Thiel, que empezó a ser bastante famoso últimamente, socio porque fundaron los dos una plataforma en su momento que se llamó PayPal. Los dos vienen de Sudáfrica, los dos vienen del régimen del apartheid. Los dos estarían contentos de que hoy, en el tren en que viajé, hicieron bajar al pibe porque no tenía una remera. Y porque era negrito, no porque no tenía remera. Porque si el pibe fuera rubio, te juro que no lo hacen bajar. Te juro que no lo hacen bajar. Y yo no estaba con ganas de pelearme porque tampoco me iba a pelear con la piba que tenía el reggaetón, ni con. Estaba con otro plano de paz. Estaba medio Buda hoy. Sí pasó uno con el cosito del SUBE, uno de estos patobicas que puso ahora el gobierno en el tren, y me pide, como a todos, que ponga la SUBE. Y entonces le digo, ¿me puedes decir el saldo? Sinceramente, como no viajo, no sabía qué saldo tenía, si podía volver o tenía que cargar y qué sé yo. Me dice, no da saldo. Entonces le dije, entonces no sirve para una mierda esto. Lo único que sirve para un control. Nada, porque no da saldo. ¿Qué le cuesta atender bien? Bueno, plataforma neuroperonista de quinta posición. Los empleados del Estado tienen que ser gladiadores de la defensa del Estado, empezando por el buen trato permanente y continuo a todos los clientes. Y con esto no estoy diciendo dejarse manosear. Estoy diciendo, señor, discúlpeme, pero el sistema no me da el saldo. Y con eso éramos felices. No sirve para una mierda entonces. Porque si no me puede dar el saldo, no me digas que vos podés saber lo que consumí recién y si estoy bien o estoy mal y no me puedas dar el saldo. Tenés que tener un botoncito ahí. A ver, llamémoslo a Matías Reynolds que lo haga. Una locura. Ahí lo veo a Aníbal que está sin remera, fuera de la reunión, Aníbal. Chao, fuera. Chao. Me la saqué porque te estaba escuchando las crónicas de un día agitado en la urbe, a lo que yo llamo, lamentablemente, bueno, hoy estuviste en el mano a mano de existencial de la realidad, la única verdad es la realidad, la estás describiendo y me encantó porque no es una ficción, estás contando la realidad del ser mortal, de la Argentina donde quedó el argentino, del ciudadano común que vive en el AMBA, que está en el conurbano y que la realidad no es tan linda como la plantean. Y en esto, y más en estos tiempos tan complejos donde se reduce una servidumbre precoz. Pero bueno, por eso te dije, Juan, gracias por cederme la palabra, un saludo a los compañeros, a los amigos que están acá, como siempre. La importancia de fijar una quinta posición y de comprenderlo todo para comprenderlo bien. Hay que seguir ese hilo dorado, me parece, de la tercera posición, pero ayornándolo a estos tiempos tan crueles. Pero bueno, nada, se ve que te hizo bien el viaje, Juan, te hizo bien también seguir gestionando y bueno, seguir también el origen de las cosas. El origen de las cosas es el origen personal de las personas, de dónde provienen, cómo están constituidas las sociedades, hacia dónde van, qué método y modelo quieren, porque para los próximos 50, 60, 70 años la Argentina, los próximos presidentes que vamos a tener van a seguir administrando deuda, pero hay una salida de verdad y acá se está escuchando. Así que yo le cedo la palabra a otros compañeros y te agradezco, Juan, que estés abogando, al menos para, con este grupo, haciéndonos representar también a través de la gestión.
poniendo el lomo, de verdad, en un febrero donde hoy hizo mucha temperatura, te subiste al tren como una hormiga, no fuiste en auto, podríamos haber ido en auto, pero lo hiciste como la mayoría de los argentinos formalizados e informales. Así que a mí me honra escuchar estas historias de verdad, construcción de historias mínimas que hacen a la realidad, amigos. Esta es la posta. Gracias, Aníbal. Quiero ser franco y justo. La policía, la chica policía de custodia de la gobernación bonaerense era una gladiadora, una maravilla, una maravilla. Así como el que vino a prepotear con el tema de la SUBE, esta piba, entiendo que tiene un uniforme, y todos sabemos que un uniforme a veces genera en las personas una sensación de impunidad y de poder. Una maravilla, hizo todo lo posible para que todo saliera bien. Una maravilla, una dulzura. Entonces, no podemos dejar de decir también esto, porque si no, es un compendio de quejas todo lo que estamos hablando. Me encontré un poeta, un compositor. Me encontré a una policía que cumple su función. Y me encontré 3 pibes que mal, y se bajaron, pobrecitos. Y que no hicieron quilombo ni... Se bajaron. No puedo, bueno, no puedo. A mí creo que me hubiera gustado que tuvieran otra actitud y lo hubiera bancado con el cuerpo, como vos sabés, Aníbal. ¿Alguna vez sabés que hubo un golpe acá en la frente? En Juncal, Uruguay, cuando le pegaron al compañero Máximo? Sí, nos consta, así es. Y ya veníamos con una crónica anunciada de lo que podía terminar pasando, que lamentablemente el tiempo nos dio la razón y que bueno, no hubiésemos querido tener la razón. Nos damos cuenta cómo venía el tema. Pero siempre tiempos violentos. Pero bueno, acá se está proponiendo, se es claro, me parece, con el mensaje y ojalá que podamos seguir sumando muchas más voluntades porque necesitamos predicadores y tener una mente mucho más amplia. Necesitamos también un conductor que tenga fe. Esto es esencial dentro de la rama humanística. No podemos, dentro de la cuestión laica, también quedar supeditados a esperar que haya fe y espíritu a través de la cuestión de lo laico. O quedar. La ciencia y la tecnología es un aporte enorme para la humanidad. Se puede ser para el bien o para el mal. Está demostrado que se está utilizando para el mal. Por eso, culturalmente, hemos perdido también programas a nivel televisivo y acá lo conocen mucho de las personas como grandes valores para la juventud, el tema del tango. Bueno, hay un contenido de cosas que decís, ¿qué pasó? Desapareció y claro, tenés que encontrarlos en Volver o en el canal Encuentro. ¿Y qué pasó? Claro, ¿y quién regula las redes sociales? Y todo esto hace a la esencia. ¿Y quién es el dueño de los algoritmos? Ahora, necesitas un conductor con fe. Milei ganó predicando la fe, puso las fuerzas del cielo. Nosotros sabemos que son las fuerzas del mal. Ahora necesitamos las fuerzas del bien. Ahora, si no se cree que por una cuestión de dogmatismo, de creencia, o que la religión sería un problema, y no, porque, bueno, la mayoría de los que hicieron las cosas relativamente bien acá eran hombres de fe también. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hoy mencioné a Marechal, poeta católico, y seguramente, bueno, Borges era agnóstico. O sea, cabemos todos dentro de la patria y tenemos que caber todos. Así todo, Borges tenía algunas cuestiones esotéricas, o sea, tampoco era que no creía en nada, tenía sus cositas el viejo. Pero bueno, esa es otra harina de otro costal, será motivo de otra charla, ¿no? Cómo integrar. Sí, bueno, permitime esto último nada más para la reflexión, ¿no? Pero cuando justamente se está tratando de hacer trascender a una fuerza política para salir de este quilombo y supuestamente ir de cara al 2027 fortalecido, entendiendo que es la plataforma,
se explaya el auxilio a través de lo que se necesita como predicadores. Ahora, ¿qué predicadores? Cuando los predicadores predican la fe, ¿no? Bueno, después veremos cómo será esta cuestión, donde hay un montón de contradicciones que no se analizan y que acá tratamos de usar la materia gris que tenemos como para poder avanzar profundamente sobre lo que se dice. Pareciera que a veces no se tiene conciencia plena de que si vos necesitas predicadores pero no crees y lo quedás librado a la suerte siguiendo el furgón o la locomotora china, bueno, mirá, masa espiritual o alimento espiritual no va a haber para los hombres, tampoco somos una secta. Bueno, habrá que analizarlo eso humanamente, ¿eh? El peronismo de Juan y de Eva Duarte y en la concepción del pensamiento filosófico nacional justicialista establece otros parámetros. Ojo. Muy bien. Gracias, Aníbal. Alicia tiene la manito levantada. Vamos a hacer 3 o 4 preguntitas para cumplir con la promesa de terminar temprano. Sí, gracias. Yo soy la primera que la rompo porque dije que me iba a ir 9:30. En principio, para ser breve, voy a adherir a cómo empezó Aníbal su alocución, su intervención. Yo iba a decir prácticamente lo mismo. Solo voy a agregar, lamento que tenga fiebre, pero si hoy tenés fiebre, mamita, sin fiebre, ¿cómo hubiera sido? Porque hoy fue extraordinaria la charla. Y en segundo lugar, viaja más en tren, porque este ejemplo que pasó hoy entre el músico, los chicos, a los que hicieron bajar, el prepotente del guarda y todo lo demás, son de todos los días. Y realmente los pusiste bárbaro. Yo, en ese sentido, me siento identificada y agradecida de haber esperado y escuchado esta charla. Buenas noches a todos, que estén bien, y cierro mi micrófono. Gracias, Alicia, como siempre. ¿Alguna otra preguntita, reflexión o lo que fuera? Hoy unos compañeros de La Matanza nos ofrecieron dar una charla de la quinta posición del neuroperonismo en La Matanza el Día de los Enamorados. ¿Qué mejor? 14 de febrero. Bueno, cuando esté concreta la propuesta y organizada, ya los pondremos al tanto. Y aquellos que puedan venir, bienvenidos. Y los que, como en el caso de María o Marta, que viven en localidades, Realdo, que viven en localidades alejadas, esperemos tener alguna grabación. Y vos, Alicia, sí, te esperamos. La Matanza no es tan lejos. Te tomás el tren con nosotros y vamos. Sí, vamos juntos. Yo me prendo en esa. Aparte, yo vivo en Lugano, que no es tan distante de La Matanza. No me queda tan lejos. Bien, ¿alguna preguntita, alguna reflexión? ¿Alguna crítica? Bienvenida siempre, ¿eh? Nunca me voy a enojar por una crítica, al contrario, siempre sabemos que entre compañeros es para mejorar. Bueno, son muy generosos. Vamos a despedirnos. Perdón el estado, no sé si gripal o qué es lo que tengo. El estrés o vaya a saber qué. Bueno, si vos lo sentiste así, Alicia, me alegro que haya servido y bienvenida a la fiebre entonces. Lamento la fiebre, pero no se notó para nada, ¿eh? Lo Gracias. notaste vos en tu cuerpo, pero nosotros no. Si no lo decís, estuvo bien toda la locución y todo lo que expusiste fue coherente. Así que la fiebre no te hizo delirar. Por ahí me conviene estar afiebrado más seguido. No, pará un poquitito. Pará, que yo te estaba por recomendar una médica. No. Bueno, mil gracias a todos entonces. Esto va a quedar grabado, lo vamos a pasar. Como les dije, no hice el esfuerzo normal de siempre de enviarle a todos y hacer mucho agite por las razones que acabo de decir, no estaba bien.
me tomé 2 días de descanso casi sin poder hacer nada. Así que bueno, por eso hoy somos poquitos, pero buenos. Gracias a todos. Gracias, buenas noches.